viene a ser, o se puede traducir de este modo: la religión en su desarrollo a lo largo del espacio antropológico. ¿Qué es este desarrollo? ¿Qué es este despliegue de la religión? ¿Y qué es la religión? Bien, rápidamente voy a comenzar introduciendo una distinción importantísima que no es que la haga yo. Esta se puede encontrar en la tradición, por ejemplo en Varrón, en Cicerón, en otros muchos, en Gallo, en el famoso jurista. Es la distinción entre lo sagrado y lo religioso. Generalmente en el idioma ordinario nuestro todo lo que es sagrado es religioso, ¿verdad? Lo sagrado y lo religioso es lo mismo prácticamente. Una cosa sagrada es religiosa. Sin embargo, esta identificación pues no es evidente, por lo menos en el uso de los términos. Por ejemplo, el sacrum, tal como lo describe por ejemplo Varrón de lengua latina, pues lo sacrum es lo sagrado, ¿verdad? Lo sagrado pues puede ser malo, puede ser terrible, puede ser maligno, ¿verdad? El sacer océano, el auri sacra fames, la sagrada hambre del oro. Es decir, lo sagrado no es necesariamente lo santo ni lo religioso, ¿verdad? Y el propio Gallo, como digo, distingue, una distinción a su modo, distingue entre lo sagrado, ¿verdad?, y lo religioso, pues diciendo que lo sagrado es lo que se refiere a los dioses superiores, que viene a ser a los dioses epigeioi, ¿verdad?, de Hecateo de Mileto. Y lo religioso viene a ser lo que se refiere a los dioses inferiores. Distinción muy discutible, muy coyuntural, pero que sin embargo que demuestra la distinción entre los religiosos y los sagrados, ¿verdad? Sobre la religión tampoco hay acuerdo sobre la etimología de dónde viene la palabra religión. No hay varias etimologías, yo las discuto en algunos de mis libros, pero en fin, no tengo tiempo simplemente lo menciono para hacer ver que incluso el concepto de religión desde el punto de vista originario es sumamente discutido y difícil, porque es una reconstrucción teológica, como cuando se dice la definición de lactancio que la toma San Agustín, y además cuando se dice que religión viene de religio, de religatio, que es donde viene la religación, ¿verdad? Es una etimología teológica, no tiene nada que ver. Entonces, la idea de religión y de lo sagrado, pues más o menos nosotros lo definimos así. Lo sagrado es finalmente lo que no es profano. ¿Y qué es lo profano? Otra vez volvemos a Varrón. Profano es lo que está fuera del templo, e incluso lo que le da la cara al templo, es decir, el sentido actual de profano. Y entonces, con esto quiero decir que lo profano, esto es muy importante, porque lo que quiero decir es que al reconocer que hay algo profano, se quiere decir que lo sagrado y lo religioso no invaden la totalidad de las cosas. Es decir, que no se puede decir, como decía Teresa de Mileto, todo está lleno de dioses, ¿verdad? O bien, como diría Santa Teresa de Jesús, hasta en los pucheros anda Dios. No, hay cosas donde no anda Dios, ¿verdad? Donde hay cosas que no son sagradas. Y estas serían las cosas profanas, que no son sagradas, que son profanas precisamente. Y que lo profano es primero a lo sagrado, a lo religioso. Que desde el punto de vista de la evolución, lo profano se nos presenta como aquellas realidades prácticas con las cuales nuestros antepasados, nuestros antecesores, los primates o los hombres de Altamira o de Chauvet o lo que fuera, tuvieron que lidiar, ¿verdad? Aquello era originalmente las piedras de siles que tenían que tallar, etc. Esto era lo profano, lo práctico, lo inmediato. Y lo sagrado vendrá después. Lo sagrado vendrá después. O lo religioso. Entonces, lo sagrado pues tiene muchísimas variedades. Nosotros hemos distinguido tres clases de valores de lo sagrado, a saber, los valores de lo sagrado dados en el eje ficular corresponden a lo santo, a lo que llamamos los santos son hombres, para decirlo rápidamente. Lo que llamamos santos son especialmente hombres, son hombres. Los valores de lo sagrado que se refieren al eje radial, a las cosas, son lo mágico y el mundo de los fetiches. Fetiches que tiene que ver con los magos, con los hechiceros, de ahí viene la etimología portuguesa, fetichero, ¿no? El que hace cosas fetiche, ¿verdad? El facticio, fetiche, tiene la misma raíz. Y entonces los valores sagrados
de lo que es propio del eje angular, esto es lo que llamamos lo luminoso. De manera que habría tres grandes grupos de valores de lo sagrado, que sería, para decirlo rápidamente, el fetiche, el santo y el numen, ¿verdad? El fetiche, el santo y el numen. Un fetiche es sencillamente, pues, por ejemplo, una piedra, un ídolo, un poste totémico, un fetiche, que es fetiche no porque tenga un espíritu residente, sino porque es fetiche por sí mismo, porque tiene mano o lo que fuera. Un numen es, en el sentido también de la tradición latina clásica, un numen es precisamente un sujeto corpóreo finito, un sujeto corpóreo finito, esto sin perjuicio de que más adelante, pues por ejemplo, nada menos que Pío IX haya hablado del numen supremo, refiriéndose al Dios de la teología, pero es una derivación posterior al numen. El numen, en Virgilio, en César, en multitud de escritores clásicos, el numen es precisamente una entidad corpórea, por ejemplo una estatua, ¿verdad? Que, por ejemplo, Tácito, cuando dice capital numen, mueve la cabeza, ¿verdad? El numen mueve la cabeza, es una estatua que mueve la cabeza, es un bulto. El numen es un bulto, esa es la idea fundamental. Y bulto, como muchas veces hemos recordado, bulto viene de bultus, que es faz. Es un bulto con una faz, algo que nos mira, por lo tanto que nos habla, que nos mira, cosa que no podemos decir de una molécula que no nos mira, ¿verdad? Y entonces estos tres valores de lo santo, claro, podemos ir estudiando, como por ejemplo hay por lo menos tres teorías de lo sagrado. Primero, las que pone que lo santo es lo originario, los valores de lo santo es lo originario, así lo entienden muchos, ¿verdad? Concretamente, suponer que los valores de los santos son el origen de todos los valores religiosos, esto es dicho en cristiano, dicho bautizando una palabra que está ya castellanizada, es la teoría famosa de Ebémero, lo que llamamos el ebemerismo. Ebémero fue un pensador griego, como saben, que sostuvo que los dioses no son más que hombres sobresalientes que después de muertos han sido elevados a los altares, y que Zeus pues fue un gran astrónomo y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, y Orfeo fue un músico, bien. Entonces, los dioses serían hombres divinizados. Dicho en esa terminología, lo santo sería la fuente de todos los demás valores. La otra teoría es la que sostiene que los valores de los fetiche, el fetichismo, es el origen de todos los valores religiosos y de todos los valores sagrados. Esta es la teoría llamada del panbabilonismo, es la teoría que sostuvo Augusto Comte, por ejemplo, etcétera, ¿no? Es decir, todos los fenómenos de lo sagrado tendrían que ver con los fetiches y serían fetiches de más o menos. Es lo que llama el panbabilonismo porque los primeros fetiches que, según esta teoría, pues habrían sido objeto de culto, habrían sido los astros, las montañas, etcétera. Y la otra teoría, tercera, es la que sostiene que todos los valores de lo sagrado proceden de lo numen, de los numinosos. Esta es la teoría de San Agustín, por ejemplo, o la teoría general cristiana. Los valores de lo sagrado son originalmente valores luminosos. ¿Por qué? Porque Dios es sobre todo un numen. Todo es un numen, por lo menos aparece como un numen. Y sobre todo el Dios cristiano, que es el Dios hecho hombre, que es también un bulto. Sí, Cristo es un bulto, no solamente será Dios, pero es un bulto, es el Hijo de María, tiene un cuerpo, es de carne y hueso, es un bulto. Precisamente esa es una de las razones de mi juicio, porque por el cristianismo ha tenido esa potencia y la sigue teniendo precisamente porque ha reintroducido la religión de los númenes en su lugar propio, ¿verdad? Sí, porque a Cristo se le puede hablar, pero no se le puede hablar a Dios Padre, que no tiene barbas, como decía que el obispo Teófilo en el siglo IV. Bien. Entonces, claro, ¿qué es la religión? Porque esto es lo sagrado, ¿qué es la religión? Bueno, para resumir, nosotros tenemos la tesis, que es la que consta en el libro Animal Divino, que la religión, lo que llamamos religión, primero que no es una entidad uniforme. Por lo tanto, en ese sentido no tendría sentido decir influencia de la religión en la evolución humana. La religión es muy variada, hay muchos tipos de religión y por tanto hay que inmediatamente distinguir qué son las religiones, pero hace falta unos criterios de distinción. Desde el punto de vista, diríamos, materialista, es decir, tratando de manejar entes reales, no meramente alucinaciones, nosotros tenemos que la religión originaria, que es verdadera, es decir, que es una relación de los hombres,
de los hombres, con númenes que son reales, que no son alucinaciones. Estos días, bueno, estos meses, pues se vuelve a encender otra polémica entre Puente Ojea, en un último libro que ha publicado sobre el mismo, que lo he publicado, y mi propia teoría de religión, teniendo en cuenta que Puente Ojea, muy amigo mío por otra parte, pues cada vez ha señalado más las distancias que en principio no tuvo ante el animal divino, del que se declaró ampliamente seguidor, ¿verdad? Pero muy pronto escribió unos libros muy conocidos y, vamos, bestseller, por así decir, en donde empezó ya a decir que sí, que había dos teorías de la religión, ¿no?, que manteníamos los dos teorías de estilo, el animismo, y que él se inclinaba claramente hacia el origen animista de la religión, que es la tesis que mantiene este libro. Que las religiones proceden del animismo, y el animismo es sencillamente una teoría circular, porque las ánimas origen de la religión son ánimas de hombres muertos, de los hombres muertos, y entonces estas almas de los hombres muertos no existen, naturalmente, no existen, vamos, yo por lo menos procedo como si no existieran, Si alguien cree que existen, pues en fin me arrodillo ante su sabiduría, ¿verdad? Entonces, estas almas son imaginaciones, por decirlo así, son fantasmas. Entonces quiere decirse que si la religión empieza a partir de fantasmas, de alucinaciones, a mi juicio esta es una teoría enteramente idealista de la religión, que es la que sostuvo el marxismo, precisamente. En fin, Marx, precisamente, al tratar de explicar la religión como una especie de opio del pueblo, tanto administrado por los sacerdotes para engañarles, tanto segregado por las propias clases explotadas para mantener su estado de explotación, de angustia, para dulcificar ese estado. En todo caso, la religión dentro del marxismo es un acontecimiento psicológico, o a lo sumo social, es un acontecimiento subjetivo, no tiene realidad. La religión es una pura alucinación en su origen. Y entonces hay que continuar, que es las principales objeciones que yo le he hecho a Puente Ojea. Entonces, no pueden en ningún modo declararse materialista, porque es poner toda la influencia inmensa que todo el mundo reconoce a la religión, ¿verdad?, en puras alucinaciones o en puras fantasías. Es poner en la base de la historia realmente a meras alucinaciones, meros pensamientos, meros sueños infantiles o de salvaje, para decirlo rápidamente. A pesar de que Levi Strauss dice salvaje es el que llama a otro salvaje. Yo llamo salvaje a otras gente, no sé de verdad, que hay gente que son salvajes. Y entonces, y además conocidos entre nosotros. Por tanto, los salvajes son los que creen en las almas de los muertos, ¿no? Por ejemplo, es una definición con todo respeto, ¿sí? Entonces, este animismo originario, este animismo propio de los salvajes, es una alucinación, repito. Tratar de explicar toda la influencia enorme de la religión en el curso de la historia humana, de la evolución humana, esto es utilizar un método idealista. Por eso nosotros hemos sostenido que la religión en su origen es verdadera. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que los númenes de este eje angular son entidades reales, no son alucinatorias. Naturalmente se dirá, bueno, ¿y dónde está esa realidad? ¿Cómo identificarlos? Estos números que son los querubines, los serafines, ¿verdad? No, los querubines y los serafines no pueden ser porque son espíritus puros. Y nosotros no sabemos nada de espíritus puros. Hay otros que lo saben, muy bien, con su pan se lo coman. Es decir, son espíritus puros, no sabemos nada de esto. Esto es el materialismo, sencillamente, cosa más modesta. El materialismo es el que dice, es que yo no sé nada de los espíritus puros, es que yo lo sé, pues por su pan se lo coma, ¿verdad? Sencillamente es esto, es que el método materialista es sencillamente el reconocimiento de que los que creen saber no saben, sencillamente, ¿verdad? Que a mí no me puede nadie decir que él conoce un espíritu, ¿no? Por su vivencia interna, pero eso qué es, su vivencia interna, pero eso qué es, ¿verdad? Por su intimidad, pero eso qué es, ¿verdad? Bien, entonces la tesis es que el origen de la religión es verdadero, las religiones son verdaderas, no puedo decir más, ¿verdad? Nadie se puede quejar. La cuestión entonces es identificar a esos números originarios. Bien, nosotros, claro, nos hemos obligado a identificarlos con entes que sean corpóreos, que sean finitos, que no sean humanos, por supuesto, que no sean humanos, pero que tampoco sean cosas, que no sean fetiches. Y nosotros nos hemos identificado, pues yo creo que casi no hay otra solución. Si contemplamos los orígenes de la humanidad en sus representaciones ya genuinamente humanas,
como pueden ser las cuevas de Lascaux, de Altamira o de Chauvet. ¿Qué es lo que vemos en estas cuevas? Sobre todo en la de Chauvet, pues lo que vemos es unas pinturas rupestres que llenan todas las cuevas, llenas de bisontes, tigres con dientes de sable, elefantes, mamús, etcétera, etcétera. Estos son los números originarios. Sí, estos son los números originarios. Además, es evidente, vamos, no creo que haya ningún paleontólogo que defienda lo contrario, porque de unos años a esta parte esto se ha ido generalizando, y cualquier tratado de paleontología que se consulte va por este camino, absolutamente todo. Es cosa que hace 20 años pues no ocurría así, ¿verdad? No ocurría así. A los unos se concedía que había relaciones mágicas, digo, por parte de los paleontólogos, ¿no? O los prehistoriadores. En cambio, hoy día está muy extendida la hipótesis según la cual, investigaciones que han hecho en el Cantábrico precisamente, según la cual pues se ha observado al parecer que hay una resonancia extraordinaria en algunas cuevas, y que los lugares de mayor resonancia acústica corresponden a los lugares donde hay más densidad de figuras zoomórficas. Hay que tener en cuenta que todas las figuras de las cuevas rupestres de la Viñaciense o del Magdaleniense son prácticamente en sus 4/5 partes son animales. Naturalmente estos animales no van a haberlos pintado nuestros antepasados pues como una especie de panel artístico para una exposición, a pesar de que hay muchos libros que dicen de Altamira a Picasso, ¿verdad? Es decir, Altamira fue uno de los primeros pintores y luego vino Picasso ya en continuación. Claro, pues sí, lo mismo. Bien, claro, esto es una cosa ridícula. Entre otras cosas porque estaban en lugares oscuros que no se veían, en lugares recónditos, poco accesibles, que necesitaban antorchas para alumbrarse. Es decir, que independientemente del gran arte, del gran composición asombroso que tengan estas obras, no tenían un objeto artístico, tenían otro objeto. Si añadimos estas hipótesis, estos descubrimientos, estas conjeturas sobre la resonancia, y sobre un hecho interesantísimo, otra hipótesis, claro, a saber que las cuevas no están distribuidas dispersamente al azar, sino que habría una cueva central, Altamira por ejemplo, en el caso de España, y otras cavernas llamaríamos sufragáneas, ¿verdad? Porque la cueva de Altamira sería la catedral, la catedral privada, y las cuevas sufragáneas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las bandas que habitaban en las cuevas sufragáneas en determinadas épocas irían a Altamira, y dice Lickey, nada menos, dice Lickey, poca imaginación hace falta uniendo estas cosas para imaginarnos a nuestros antepasados canturreando en salmos ante los animales pintados en las cuevas. Y llega a decir un paleontólogo francés, recuerda esto a una misa, nos recuerda que hay una misa. El paleontólogo francés seguramente dice una misa porque son las referencias que tiene de historias de religiones. Más bien parecería a un mitreo, ¿verdad? Donde se sacrificaba a Mitra, el toro, ¿verdad? Y allí realmente sí que había más parecido porque está el toro y el bisonte. Es decir, una ceremonia religiosa en la palabra. Entonces, partimos de esta hipótesis. Los hombres comenzaron a reconocer en unas entidades de los cuales vivían, después de su fase de carroñeros. Esta cuestión que también ha aparecido estos últimos años. Después de la fase hipotética, que está muy extendida, de carroñeros, cuando empiezan a ser hombres cazadores realmente, es cuando se enfrentan con unos seres que no son humanos, pero que dialogan con ellos. Esta tesis, yo muchas veces lo he dicho, yo no podría, ni me atreví además a publicarla, aunque ya la tenía hace años, hasta que la etología, pues en los años 74, cuando dio el premio Nobel a von Fries, a Tinbergen y a Lorenz, ¿verdad? Cuando los etólogos nos enseñaron que los animales tienen inteligencia y que hablan, que son capaces de hablar, ¿verdad? Cuando los animales no son máquinas, cuando no se consideraba antropomorfismo el decir que un animal pues piensa, habla, razona, resuelve problemas y por supuesto siente y todo lo que quiera. El que haya leído por ejemplo mis primos los chimpancés, ¿verdad? De Fouque, el ayudante de Gardner, pues podrá ver hasta qué punto los chimpancés, los cóngidos en general, pues son pues casi humanos, mis primos hermanos, ¿verdad? E incluso el que haya leído el famoso escándalo que se ha producido en estos últimos años, hace 2 años, el proyecto Gran Simio, ¿verdad? Firmado por la Prueba Mayor de la etología, entre ellos precisamente Fouque, ¿verdad?
pues allí nada menos pretenden extender la Declaración de Derechos Humanos a los pófidos. Es cosa de decir las consecuencias laborales para los sindicatos que se tendría, ¿verdad? Si resulta que los chimpancés naturalmente pueden trabajar y pueden, es más, ellos sostienen, etólogos, no son escritores o poetas, son etólogos. Ellos han demostrado que los chimpancés resuelven problemas y que es en un promedio más inteligente que la mayor parte de los hombres, cosa que además es verdad. Y no ya los normales. Es decir, que los pófidos, sobre todo los chimpancés, y esto no tiene nada que ver con el genoma del 99,% etcétera del ADN nuestro y demás. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Pues quiere decir que únicamente después de la etología era posible hablar, con apoyo científico de este asunto, era posible hablar o reinterpretar aquella famosa frase de San Agustín referida a Dios. Dice San Agustín, porque en cuanto que eres semejante a mí, le dice a Dios San Agustín, me enardezco. Es decir, al ver que tú eres semejante a mí, y que no eres hombre, pero eres semejante a mí, me enardezco. Pero al ver que eres tan distinto, me horrorizo, aborrezco, ¿verdad? Me aterrorizo, ¿verdad? Yo creo que esta situación de San Agustín, y hay que tener en cuenta que San Agustín, como Lutero, como tantos escritores teológicos, siempre comparan a Dios con un dragón o cosas parecidas, con fauces tremendas, Lutero es tremendo, ¿verdad? Es decir, la imagen animal sigue ahí presente. Y entonces, sencillamente, que lo que queremos decir es que esta relación de terror, de adulación, de huida, de amor porque de Dios vivimos, ¿verdad? De la necesidad de reproducción de la caza, ¿verdad? Reproduce las virtudes de la fe, esperanza y caridad, están ahí ejercitadas por los antepasados primitivos. Y entonces, con todo esto, se constituiría la primera fase de la religión, que llamamos religión nuclear o religión primaria. Esta religión habría durado millares de años y, sobre todo, tenemos una razón para explicar por qué evolucionó. Evolucionó esta fase primaria no simplemente así, gratuitamente. Evolucionó, a nuestro juicio, se transformó por una razón objetiva, comprobable, por lo menos inteligible, a saber, que los propios animales que rodeaban a los hombres y de los cuales vivían fueron domesticados o fueron liquidados, ¿verdad?, por los hombres cazadores, precisamente, desaparecieron sencillamente. Y entonces esta fue la muerte de los númenes primitivos, esta fue la muerte de los dioses. En el animal divino nosotros pusimos una fotografía del matadero de Oviedo con una frase de Nietzsche famosa, repetida por los poetas y los filósofos de todas las épocas: Dios ha muerto, dice Nietzsche, ¿verdad? Dios ha muerto. Claro, Dios ha muerto, ahí está la vaca colgada del matadero, ahí está muerta, ese Dios ha muerto. Todo lo demás es cuento, es metafísica pura, es literatura, es sencillamente modos de ocultar realmente la realidad. Es decir, los hombres del neolítico, los que han domesticado los animales, etcétera, han liquidado sencillamente a sus números reales. Pero ¿cómo pueden eliminar milenios de organización de su mundo y de su conducta en torno a los númenes? Esos númenes han tenido que subsistir de algún modo. ¿Cómo han subsistido? Para decirlo de un modo muy rápido, porque las pinturas que decoraban las cavernas, las bóvedas de las cavernas, han pasado a decorar las bóvedas celestes, ¿verdad? Todavía hoy las vemos en el zodiaco. Y entonces, y aquí viene el punto fundamental, aparecería la segunda época, las religiones secundarias que llamamos, religiones secundarias, que serían las religiones esencialmente mitológicas y las religiones que suponen que los dioses y los hombres en cuanto dominadores de los animales, la Pomnia Theon famosa, ¿verdad? Por ejemplo, Cibeles, tenemos aquí en Madrid, la diosa que es diosa porque está dominando a los leones, ¿verdad? Entonces, es decir, que recibe su luminosidad precisamente invertida de la capacidad de dominar a los animales, que previamente la dominaba ella. Entonces, esta religión secundaria sería la religión mitológica y es la religión casi por antonomasia, a saber, es la religión, yo les invito a que hagan la prueba que yo he hecho durante muchos años. Las religiones tradicionales llamadas religión egipcia, donde está absolutamente, no hay más que rascar para ver allí el buey Apis, ¿verdad?, Anubis, etcétera, absolutamente todos son animales.
Y cuando los hombres se divinizan, cuando se pregunta por qué Ramsés II es divino, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tiene Ramsés en su faz, en su rostro, para parecer como un luminoso? La respuesta es sencillísima, que está una escultura encajada, ¿verdad?, en las garras de una águila, de un halcón, lo mismo que pasa en las religiones aztecas o mayas, ¿verdad? Entonces, la religión india, el dios Hanuman, la china, la maya, la azteca, etcétera, todas estas religiones están llenas, totalmente empedradas de figuras animales, son zoomórficas y antropomórficas. Entonces, esta es la prueba principal. ¿De dónde ha salido esto? ¿De dónde siguen saliendo, verdad? ¿De dónde siguen saliendo? Sin cesar. Esta sería la religión secundaria. ¿Cómo acabaría la religión secundaria? A mi juicio, principalísimamente, no únicamente, porque la cosa empezó antes, hace unos 3000 años, calculamos, un milenio antes de Cristo, dejamos al lado todas las cuestiones sobre Amenofis, Akenatón, Moisés, etc. Pero cuando empieza realmente la religión terciaria y la religión secundaria a desaparecer, es sobre todo por obra de la filosofía griega, principalmente, de la filosofía griega. Y este, a mi juicio, es el principal interés de la filosofía griega, cosa que la mayor parte de mi gremio, bueno, de lo que era mi gremio, que ya no por fortuna ya no participo de ese gremio, digo a los profesores de filosofía, ¿verdad?, pues no les entra en la cabeza. La filosofía griega, los griegos habían descubierto el ser, dice, el ser, eso dice Zubiri, el ser, son cosas misteriosas, han descubierto el ser. Y claro, y cuando ves al punto que te dice eso, el profesor de física te dice, y ves la cara que tiene, este cómo ha visto el ser, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Qué relación entre el ser y la cara que tiene este individuo? Así como suena, ¿verdad? Y yo tengo ya muchos años, y he visto muchos señores que dicen que han descubierto el ser, claro, no hay proporción, ¿verdad? No hay proporción. Bueno, pero estos señores siguen por ahí funcionando, siguen funcionando en nuestro territorio, siguen ocupando cargos importantísimos en la gestión filosófica, siguen yendo por ahí viendo y viniendo, publicando libros, ¿verdad? Bueno, sin cesar. Si quieren doy nombres, pero no me importa, Entonces, nombres propios, pero uno tras otro, Bien, pues entonces, estas gentes, ¿verdad? Estas gentes, pues ignoran, a mi juicio, que desde el punto de vista de la filosofía de la religión, la principal contribución de la filosofía griega habría sido la destrucción del antropomorfismo y del zoomorfismo religioso. Esto ya se ve en Genófanes, un famoso texto de Genófanes, cuando dice que si los etíopes tienen dioses negros y con el pelo encaracolido, ¿verdad?, los tracios tienen los pelos rubios y los ojos azules. Es decir, cada pueblo tiene a los dioses, y los bueyes tenían dioses en forma de buey, etcétera, etcétera. Es decir, y no digamos toda la crítica de Sócrates, de Platón, etcétera, a los dioses, ¿no?, a los dioses antropomorfos. En una palabra, la religión griega, y por eso los filósofos griegos fueron casi unánimemente acusados de asebeia, que las religiones terciarias por sí mismas no son religiones, como he dicho, pero tienen inmediatamente que justaponer formas secundarias o primarias de religión con la religión terciaria. Es así cuando aparecen las grandes religiones llamadas superiores, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, etc., y cuando recrece un cuerpo extraordinario que no existía en las primarias y las secundarias, a saber, el cuerpo de las religiones fundadas por los sacerdotes, por el clero y por los templos. No hay templos en la religión primaria. Cuando se dice que Altamira es el templo o el santuario del Paleolítico, eso es una pura metáfora, eso no es un templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el templo tiene que ser fabricado como tal, como un lugar sagrado en donde se encierra a Dios. Por eso el templo secundario es el sitio donde está el numen, A veces realmente, como el Goy Apis en Egipto, ahí está el Goy Apis en persona, estaba viviente. Otras veces el templo es un lugar de paso, ¿verdad? Es un lugar de paso. Claro, en la religión terciaria, Dios, que es ubicuo, ya no está en ningún templo, no puede estar en el templo ya desaparece. De ahí aquella famosa anécdota del concilio de Gangres, en donde un hereje dijo: ¿y cómo encerráis a Dios en el templo si Dios es ubicuo? ¿Verdad? La respuesta fue: es que no encerramos a Dios en el templo sino a los fieles en él, ¿verdad? Pero claro, esto vale para los judíos y los musulmanes, no vale para los cristianos, porque Dios está en el templo, está allí en el templo, ¿verdad? En alguna otra forma. Bien.
Entonces lo que quiero decir es que las religiones terciarias va recreciendo extraordinariamente un cuerpo social que empieza a tener una importancia decisiva en la historia, y entonces, ¿qué ocurre? Ya vamos a atacar el punto central de esta exposición. Entonces, ¿cómo ha podido influir la dialéctica de los valores sagrados, cómo ha podido influir en la evolución humana?